Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si estás viendo este video seguramente quieres saber la verdad de todo lo que está pasando con Apple y las noticias que aparecieron ayer sobre la supuesta victoria de Epic Games. Es posible que quizás sigas los tweets de la cuenta de Golden, la cual sigue insistiendo en decir información incorrecta, o quizás hasta leíste titulares de periódicos reconocidos como el Washington Post. Sin embargo, tristemente, Epic Games no ha ganado y lo que pasó con Apple y el App Store realmente no cambia mucho la situación de Fortnite y lo que quiere Epic Games. En este video te estaré explicando en realidad qué pasó y qué efecto pudiera tener todo esto sobre Epic Games y si esto ayudaría a que Fortnite regrese a Apple. Comencemos. Ya hice un video en el canal explicando qué fue lo que pasó, así que si no lo viste, te lo dejo en las tarjetas de este video y aquí abajo en la descripción. El resumen del video es que Apple sí perdió una batalla contra varios desarrolladores, pero todavía no tenemos un veredicto sobre quién ganó en el juicio de Apple versus Epic Games. Ahora bien, ¿qué pasó en esta demanda? ¿Por qué dije que Apple perdió? Apple perdió porque ahora no puede penalizar a los desarrolladores de anunciar que los usuarios pueden pagar por sus servicios o la moneda de un juego en otro lugar que no sea el App Store. Aunque esto es algo muy bueno, esto no significa que habrá otros métodos de pago dentro de una aplicación. Es decir, Epic Games no puede traer a Fortnite de regreso al App Store con su propio sistema de pago, ya que eso sigue siendo prohibido bajo las reglas de la tienda de aplicaciones de Apple. Sin embargo, muchas personas, incluyendo el youtuber Golden, fueron a las redes a celebrar y a regar información falsa, diciendo que Epic Games ganó. Yo hasta traté de hablar con él y le respondí a sus mensajes, pero Golden me bloqueó en Twitter. Sí, me bloqueó porque le estaba diciendo que no publicara información incorrecta. Siguiendo con el tema, Golden publicó que Apple anunció que se permitirá utilizar métodos de pago fuera de Apple y que esto fue lo que provocó que Fortnite fuera removido del App Store. Sin embargo, eso es falso, ya que por ahora no se ha anunciado ningún cambio con respecto a utilizar métodos de pago dentro de una aplicación. Epic Games puede decirle a los usuarios que pueden ir a la página web de Epic a comprar la moneda del juego, pero no puede tener ese anuncio dentro del juego, ni tampoco puede tener su propio sistema de pago así como lo hizo el año pasado. Otra cuenta reconocida en el mundo de Fortnite móvil y todo lo que está pasando con el App Store, Competitive FNM, compartió un enlace del periódico The Washington Post en el cual inicialmente tenía un titular falso. Aquí podemos ver como dice: Apple permitirá a los desarrolladores aceptar pagos fuera del App Store. Sin embargo, si entramos a esa noticia, ellos han cambiado el titular, ya que se equivocaron inicialmente al cubrir esta noticia. Ahora este titular dice: Apple relaja las reglas para los desarrolladores en grandes concesiones en medio de la presión antimonopolio. Como ven, no se ha hecho ningún anuncio sobre cambios a cómo es que funcionan los mecanismos de pago dentro de la aplicación, el punto principal de la demanda de Apple versus Epic Games. Recuerden, Epic lo mencionó en su demanda. A ellos no les interesa que la gente pueda ir a la página web a comprar, ya que eso es una pésima experiencia de usuario. Eso fue lo que hicieron cuando Fortnite inicialmente llegó a Android, ya que Epic distribuyó el juego fuera del Play Store. Esto en realidad no fue una buena experiencia para muchas personas y por eso decidieron traer el juego al Play Store con el sistema de pago de Google. Debemos recordar las cosas que pidió Epic Games en su argumento final de este juicio contra Apple. Ellos quieren tener su propio sistema de pago dentro de la aplicación, como lo tenían cuando se eliminó el juego del App Store. Lo otro que ellos desearían es que exista una distribución alterna de aplicaciones en el iPhone y en el iPad. Es decir, que se puedan instalar aplicaciones fuera del App Store.
Ninguno de estos dos puntos se cumplieron, así que esta derrota de parte de Apple en realidad no es una victoria para Epic Games, ya que con esto Epic Games no estaría satisfecho para traer su juego de regreso a los dispositivos de Apple. Decir a los consumidores que pueden comprar los pavos en la web es algo que sin duda alguna, en mi opinión, alegraría a Epic Games, pero no resolvería su principal problema con Apple, y es que ellos piensan que el sistema de pago de Apple es ilegal y que cobra demasiado con su comisión. Epic Games pudiera vender los pavos en la web sin que Apple cobre una comisión, pero la mayoría de las personas prefieren comprar directamente en el juego en vez de salir, comprar en la web y entonces volver al juego para hacer cualquier compra en la tienda. En conclusión, hubo mucha desinformación una vez más gracias al youtuber Golden, que sigue sin entender cómo es que funciona todo esto y qué realmente tiene que suceder para que Epic quiera traer el juego de regreso. Asimismo, medios grandes e importantes como el Washington Post hicieron una cobertura equivocada inicialmente, aunque luego aclararon su noticia. Tristemente, aunque la espera ha sido bien larga, todavía tendremos que seguir esperando el veredicto para ver qué pasa al final de este caso, el cual se suponía que llegara en algún momento en el mes de agosto, pero al parecer eso no será así. No obstante, ya aquí en el canal hice un video explicando que en realidad si Epic gana, eso no significa que el juego hará su regreso. Aquí te dejo ese video para que lo veas después de este. Nosotros obviamente seguiremos bien de cerca todo lo que está pasando con Apple y su tienda de aplicaciones, ya sea en Estados Unidos, Europa y hasta en Corea, como recientemente vimos. Por eso, si te gustan estos videos y aprendes mucho, suscríbete y apóyanos para que el canal siga creciendo. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas sobre todo esto que está pasando? Ya está un poco más claro todo esto que pasó con Apple, de que si ganó, perdió, etcétera. Si tienes una pregunta también de todo esto que está pasando y te gustaría que la contestara en un próximo video, también déjamela acá abajo en la sección de comentarios, y si la considero bien interesante pudiera hacer hasta un video sobre esa pregunta para entonces compartirlo con todos los suscriptores y las personas aquí en YouTube. Bueno, si te gustó este video, regálanos un like, ya que eso sin duda alguna nos ayuda un montón a seguir creciendo y seguir trayendo todos estos videos para todos ustedes. Y si nos quieres apoyar más, recuerda que puedes usar el código Desmandado para cualquier compra en la tienda. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.